Habíamos estudiado en la conferencia anterior que la genética poblacional es la ciencia que estudia la distribución de los genes en las poblaciones humanas y entre sus funciones está la asistencial en la estimación de riesgo de enfermedades genéticas monogénicas a partir de la estimación de las frecuencias génicas en las poblaciones humanas como habíamos expresado antes, así como en los mecanismos poblacionales que alteran el equilibrio génico de Hardy-Weinberg. Importante tenerlas en cuenta para trazar estrategias de prevención en genética médica. Y desde el punto de vista investigativo, porque nos brinda las herramientas metodológicas para realizar estudios de epidemiología genética, sobre todo en los estudios de asociación genética. Entonces, ¿qué estudia la genética poblacional? ¿Cuál es la ley que la define? ¿Cuál es su postulado matemático? ¿Cuáles son los preceptos que deben cumplir una población para que exista equilibrio génico? A continuación debato con mis estudiantes algunas de estas cuestiones. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. De igual manera que existe Mendel para la genética, existe y Tomás Hunt Morgan para el ligamiento genético, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que el padre de la genética era Mendel, el padre del ligamiento genético era Hunt Morgan. Para mí existen dos padres de la genética poblacional, a pesar de que existen muchos científicos que se dedicaron a la genética poblacional y que están en el capítulo número 1, donde abordo, y ahí están las fotos, porque el libro está muy ilustrativo, las fotos de personas como Moto Kimura, como Ota, Sforza, es decir, hay muchos científicos que se dedicaron a la genética médica poblacional, estadísticos, matemáticos, biólogos, médicos, pero existen dos que son los autores intelectuales de la genética poblacional, que son, en este caso, Griffith Hardy, un matemático inglés, y Wilhelm Weinberg, un médico alemán. Porque ellos dos, indistintamente sin conocerse, escribieron la misma ley. Indistintamente en dos países diferentes, sin conocerse uno con respecto al otro, y con dos profesiones diferentes, uno matemático y el otro médico, llegaron a la conclusión y llegaron a describir y a enunciar la misma ley que se llama ley de Hardy-Weinberg. La ley de Hardy-Weinberg, que fue en el año 1908, constituye la piedra angular de la genética poblacional. Constituye la piedra angular de la genética poblacional. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley plantea que las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra, siempre y cuando se cumplan determinados principios o preceptos. ¿Cuáles son? 1. Población grande. 2. Población mendeliana. ¿Qué cosa es una población mendeliana? Es una población en la que todos los individuos se van a cruzar según los principios de Mendel. Aleatoriamente, y no tanto aleatoriamente, porque ese es otro término que vamos a ver, sino de que los individuos se cruzan cumpliendo con la ley de Mendel, es decir, reproducción sexual en la que se forman gametos, y los gametos se van a cruzar aleatoriamente unas con otras, cumpliéndose proporciones mendelianas que ya ustedes conocen, ya sea monohíbrido o dihíbrido, ya sea primera ley de Mendel o segunda ley de Mendel. Es decir, tiene que ser una población mendeliana. 2. Una población panmítica, la probabilidad que tiene cualquier persona de cruzarse con cualquiera, ¿ya? Es un cruzamiento aleatorio, un apareamiento al azar, en la que la frecuencia de mutaciones sea la misma o no existan mutaciones, no haya selección natural, es decir, que el ambiente no actúe ni en pro ni en contra de un genotipo, no haya flujo génico, es decir, no haya migraciones, no haya deriva génica, no haya nada. Entonces, ley
La ley de Hardy-Weyber está asociando un tema que es una población ideal. ¿Sí o no, colega? Es una población ideal, porque ¿en qué población no hay migraciones? ¿En qué población no hay flujo génico? ¿En qué población no hay selección natural? A favor o en contra, pero siempre la selección natural está presente. ¿Ustedes creen que un paciente con acondroplasia tenga la misma selección natural que un paciente normal? ¿Usted cree que un paciente con cáncer de cérvico-uterino tenga la misma selección natural que una persona normal? No, ahí la selección natural es casi 1. El coeficiente de selección ahí va a ser casi 1. ¿Por qué? Porque va a morir. Sin embargo, una persona que no tenga cáncer de colon o cáncer de próstata, la supervivencia es mayor. El fitness, la idoneidad biológica, que es la contribución de genes a la próxima descendencia, va a ser casi 100%. Por lo tanto, no todos estamos sometidos a los mismos mecanismos de selección natural. Una gestante, lo que se llama eso, selección artificial. Una gestante que presente un diagnóstico prenatal de una malformación congénita, como siameses. Ejemplo, la selección ya no será selección natural, la selección artificial hace de que se interrumpa la gestación. Pero existe un mecanismo innato de selección natural. ¿Está claro eso, colegas? Entonces, fíjense cuántos preceptos existen para que se cumpla en gran medida la ley de Hardy-Weyber. Por lo tanto, la ley de Hardy-Weyber no habla de poblaciones reales, habla de poblaciones ideales. Y la ley de Hardy-Weyber habla de equilibrio génico. Y cuando hay equilibrio génico, no hay factores ni estocásticos ni sistemáticos que alteren ese equilibrio. Y por lo tanto, colegas, no hay evolución. La ley de Hardy-Weyber habla a favor de la no evolución de las especies. Es decir, no hay evolución porque las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra. Y se mantienen constantes de una generación a otra porque la población es grande, es mendeliana, es palmítica. No hay migración, no hay selección, no hay mutación, no hay deriva. No hay nada. Esta ley de Hardy-Weyber tiene su mayor aplicación en el teorema binomial a partir de los experimentos de Bernoulli, que ustedes lo dieron en física, pero no los voy a complicar. Supongamos que yo tengo aquí un gran saco, una bolsa, y en esa bolsa tengo 3 bolas rayadas y tengo 5 bolas blancas. Mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo? O antes que nada, ¿cuál es la frecuencia de mis bolas rojas? La frecuencia de las bolas rojas. ¿Cómo ustedes lo calculan? La cantidad de bolas que hay total en el saco. ¿Qué cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y arriba? La cantidad de 3. Muy bien. 0,3. ¿Y cuál es la frecuencia de las bolas blancas? 5 sobre 8, ¿cuánto es? 0,6. Pero debe ser 0,6 y pico, y esto 0,3 y pico, ¿de así? Por aproximación es 0,7. Porque tiene que dar igual la sumatoria, la unidad. Es 0,6 porque quiere decir esto. 0,625. 0,625. Entonces, de arriba es 4. Entonces el de arriba realmente es 4. ¿No es así? Tiene que dar la unidad. ¿Está claro eso? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de obtener 2 bolas rayadas en la multiplicación de las frecuencias en que están esas bolas en el mismo saco? Pero se multiplican. Esa es la multiplicación de probabilidades. En este caso es 0,4 por 0,4, que es lo mismo decir 0,4 al cuadrado, que es 0,16. La probabilidad que yo tengo de obtener, de extraer 2 bolas blancas, ¿cuál sería?
es la multiplicación o el producto de las frecuencias en que se encuentran en el SAT, que es 0,6 por 0,6, que es lo mismo que 0,6 al cuadrado, y eso es 0,36. ¿Y cuál es la probabilidad que yo tengo de obtener una bola blanca y una bola rayada? Es el producto de las probabilidades de la bola blanca con la bola rayada, que en ese caso sería 0,6 por 0,4, pero se tiene que multiplicar por 2. Se tiene que multiplicar por 2. Y eso da 0,48. Siempre hay que multiplicar por 2 porque, claro, esa es la teoría de la probabilidad de cuando son dos eventos diferentes. Ubíquense que las bolas rayadas es el gen recesivo. Ubíquense que las bolas blancas resulta el gen o lo que es dominante. Esto se llama acervo genético poblacional y la bolsa se llama población. Por eso que a la genética poblacional se llama la ciencia de las bolsas de habas. Y habas son bolas. ¿Ya? Ubíquense que esto completo sea la población. Que las bolas rayadas sean las recesivas. Entonces, la frecuencia del gen, en este caso, recesivo es esa. Del gen dominante es esa. Entonces, la frecuencia de dos bolas rayadas, es decir, la frecuencia de dos genes recesivos, por lo tanto, ya eso es una frecuencia genotípica del homocigótico recesivo. Es una frecuencia genotípica del homocigótico dominante y es una frecuencia genotípica del heterocigótico. Si yo a la frecuencia esta le llamo P y a la frecuencia esta le llamo Q, entonces la frecuencia, la sumatoria va a ser P más Q igual a la unidad, y esa es la primera fórmula de Hardy-Weinberg. Y para hallar la frecuencia genotípica del homocigótico recesivo no se multiplica dos veces, entonces debe ser Q por Q, y es igual a Q al cuadrado. Esta debe ser P por P, y eso es P al cuadrado. Y esta debe ser 2 que multiplica P y que multiplica Q. Cuando yo uno esos tres términos, entonces me queda como que P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Un trinomio cuadrado perfecto muy similar a lo que ustedes conocen, que para decir que se mantenga constante tiene que ser igual a la unidad. Esa es la expresión matemática de la ley de Hardy-Weinberg, donde P al cuadrado es la frecuencia genotípica del homocigótico dominante. Q al cuadrado es la frecuencia genotípica del homocigótico recesivo. Y 2PQ es la frecuencia genotípica del heterocigótico. Por lo tanto, la piedra angular de la genética poblacional es la ley de Hardy-Weinberg, y su postulado matemático es P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual a la unidad. Constituye la principal aplicación del teorema binomial. Es decir, la frecuencia de las bolas son las frecuencias alélicas. Son las frecuencias alélicas. Por lo tanto, si ya ustedes se saben esto, yo les voy a hacer dos preguntas sencillas. ¿Cuál es la frecuencia que tiene un individuo de tener una hija hembra? ¿Cuál es la frecuencia que tiene un individuo de tener una hija hembra? 50%. Correcto. Porque si ustedes cruzan esto y cruzan esto, por supuesto,
¿No es así? Por lo tanto, la probabilidad que yo tengo de tener 2 hijas hembras, ¿cuál sería? 1 medio por 1 medio, 25%. La frecuencia de 2 hijos varones, 1 medio por 1 medio. Y la frecuencia de una hija hembra y un hijo varón, 1 medio por 1 medio por 2. Y vamos a cambiar la cosa. ¿Y cuál es la frecuencia de tener 3 varones, 3 hembras, 2 varones con una hembra o 2 hembras con un varón? Varones es 1 medio por 1 medio por 1 medio. 1 medio por 1 medio por 1 medio. 3 hembras. 3 hembras lo mismo, 1 medio por 1 medio por 1 medio. Correcto. 2 varones y una hembra sería 1 medio por 1 medio por 2. O 1 medio por 1 medio por 1 medio por 2. No, según la matemática es 3 por 1 medio al cuadrado por 1 medio. Y esta sería 3 por 1 medio por 1 medio al cuadrado. Conclusión, sería cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Y eso es lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Eso es P más Q al cubo. ¿No es así? Eso es aplicaciones de la ley binomial. En este caso, las letras serían ejemplo PQ por PQ. ¿No es así? Por lo tanto, sería P cuadrado más PQ más PQ más Q cuadrado. Aquí sería P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. La demostración matemática realmente sí nos conlleva hacia el mismo camino. Si nosotros, en vez de genes, se distribuyeran según la regla de Mendes su frecuencia, llegaríamos a esa misma conclusión de P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Y con estos términos de P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, entonces vamos a calcular las frecuencias genotípicas. Esto también es otra diapositiva reafirmando todo lo anterior. Por lo tanto, colegas, a manera de resumen, ¿qué es lo que hay que saberse de esta temática en esta primera parte? En primer lugar, ¿qué es la genética poblacional? Es una rama de la genética que estudia la distribución de los genes en las poblaciones humanas. ¿Cuál es su piedra angular? La ley de Hardy-Webber. ¿Qué plantea la ley de Hardy-Webber? Que las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra siempre y cuando estemos ante la presencia de una población grande, palmística, mendeliana, en la que no ocurran mutaciones o que la tasa de mutación sea constante, en la que no exista migración ni selección natural. Bajo esas condiciones ideales, las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra. ¿Cuál es su postulado matemático? Ya, P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. Como se mantiene constante, es igual a la unidad. Este término me permite ya la frecuencia del alelo dominante. Este término me permite ya la frecuencia del alelo recesivo. Este término me permite ya la frecuencia del heterocigoto. ¿Está claro eso? Si voy a ir para atrás, si me dan la frecuencia genotípica, eso vamos a ver la semana que viene ya con ejercicio. Para hallar la frecuencia génica, bueno, se halla la raíz cuadrada de P cuadrado para ir a P. ¿Ya? Entonces aquí hay una raíz cuadrada de Q cuadrado para hallar a Q. Y la otra, el otro término que es importante tener presente, es que P más Q es igual a la unidad. Esto de que P más Q es igual a la unidad es que la frecuencia génica se mantiene constante de una generación a otra. Y esto de que P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado es igual a la unidad es que las frecuencias genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra. Duda con estas dos fórmulas matemáticas. Lo más importante es esto y esto. Se acabó la historia. No hay otra fórmula. Lo más importante es saber esto en situaciones concretas, ver dominancia completa. ¿Alguna duda con lo que establece la ley de Hardy-Webber? Yo le voy a dejar esto para que ustedes lo tengan presente.
Estos son ejercicios para demostrar, ejemplo, la velocidad de esta ley. Lo vamos a pasar muy rápido. Eso yo se lo dejo ahí para que ustedes vean cómo nosotros podemos ejercitar, etc. Para ir entonces a cuáles son los factores que alteran el equilibrio de Hardy-Webber. Hasta el momento hemos visto de que cuando no existe evolución, existe equilibrio génico, existe equilibrio de Hardy-Webber. No hay factores que la alteren. Y eso es una población ideal. La población real es que constantemente, todos los días, hay factores sistemáticos y factores estocásticos. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los factores que alteran este equilibrio génico y que por lo tanto es promotor de evolución? Muy rápidamente son los diferentes capítulos de mi libro. Pero como yo no quiero que ustedes se sepan cada capítulo de mi libro, lo voy a resumir en esta conferencia en lo que se tienen que estudiar y más nada. ¿Ok? Seguimos. Una gran población reproductiva. Una población grande, gigantesca, ocurre un terremoto y no se afecta tanto la estructura genética poblacional. Una epidemia, una pandemia, no se afecta tanto la estructura genética poblacional. Ahora, cuando la población es pequeña, existen dos factores que la pueden alterar, que es lo que se llama deriva génica. Deriva génica. Y es el primer factor que altera el equilibrio de Hardy-Webber, la llamada deriva génica. Señores, ¿qué cosa es la deriva génica? Son fluctuaciones aleatorias al azar que presentan los genes en efecto acumulativo. Es cuando un gen domina sobre otro, pero que no es por un problema de selección, es un problema de error de muestreo. Ejemplo, yo tengo aquí a 17 muchachos. ¿Cuál es mi acervo genético poblacional para un locus? A ver si ya me entendieron. Yo tengo aquí a 17 muchachones. ¿Cuál es mi acervo genético poblacional, por ejemplo, para el locus de la cigreña? A ver, para el beta A. 17 por 2. Tenemos 34 genes. Porque somos diploides, ¿no es así? Aquí tenemos 34 genes para el locus del beta A. Ahora vamos a ver a nuestros hijos. ¿Ya? De esos 34 genes, fíjense, 17 puede ser A y 17 puede ser S. Supongamos que aquí hayan portadores. ¿Ya? Supongamos que en nuestros hijos normalmente tiene que ser 17A y 17S. ¿Sí o no? Eso no pasa así. Muchas veces en nuestros hijos hay 10A y hay 24S. ¿Por qué, profesor? Porque hay siempre un error de muestreo a la hora de dar los gametos. Siempre está el error de muestreo a la hora de dar gametos. Y puede ser que en la próxima generación entonces sea 5A y 29S. Y llega un momento en que llega una generación donde predomina ¿qué cosa? Las S y no hay uno con A. Ese efecto acumulativo de las fluctuaciones no aleatorias que presentan los genes por un error de muestreo se llama deriva génica. Es como que el gen se impone como el rey y no se sabe por qué. Pero sí se sabe por qué. Por dos excepciones. La deriva tiene dos excepciones. Una cosa que se llama efecto fundador, lo voy a entender rápido, y efecto de cuello de botella. ¿Qué cosa es el efecto fundador, colegas? Hay muchos ejemplos en la vida. La tasa de Holguín fue por un efecto fundador. En Holguín, la mayor concentración de ataques en el mundo entero está en Holguín. ¿El mundo entero? En el mundo entero. La tipo 2 está en Holguín. Los dos españoles que se asentaron ahí. La Corea de Huntington en el lago Maracaibo. Tuve la gran dicha de estar en el lago Maracaibo en Venezuela. Ahí hubo un efecto fundador. Ciclenia en África. Ahí hay otro efecto fundador. O sea, que las personas que fundaron esa comunidad eran ciclémicos, en Holguín tenían natal.
eran ciclémicos o algún portador o qué sé yo, y empezó a esa población surgir a partir de la endogamia primero, luego la consanguinidad después, y luego se empezó a repoblar aquello y a comportarse como una población cerrada, y quizás la frecuencia de una enfermedad aumentó a expensas de uno de esos colonos que fundaron esa región. Los africanos que fueron para Canadá, porfiria variegata. La porfiria es un error innato del metabolismo que se caracteriza por la ausencia de una enzima hemática de los hematídeos, y cuando usted toma tranquilizantes, usted tiene toda la crisis que tiene con convulsiones, con porfiria variegata. Protoporfirinógeno. Resulta ser que uno de los africanos portaba esa enfermedad. Y hasta el punto que la mayor incidencia, dice el impacto que genera estos mecanismos de genética poblacional, la mayor incidencia de porfiria variegata que hoy en día existe en el mundo está entre los africanos allá en Canadá. ¿Entendieron? Efecto de cuello de botella. Efecto de cuello de botella. Ejemplo, y aquí ejemplo. Supongamos que esto sea una botella, lo van a entender, y esta sea una población. Y la población está llena de bolas azules. Pero hay 2 o 3 bolitas que son rojas, que están enfermas. Ocurrió un terremoto, un maremoto, un huracán, el huracán Katrina de Nueva Orleans. ¿Sí? Ocurrió un tsunami. ¿Qué pasó con la población? Se redujo al cuello de botella. Y supongamos que en el cuello de botella quedó sobreviviente un individuo o 2 con la enfermedad. ¿Qué pasó después? Que la población que surge a partir de la repoblación va a estar lleno de una rotura. Efectos fundados son fundadores, son colonos que fundan una región, que fundan una área por primera vez a partir de esos colonos. Esto son condiciones atmosféricas que pueden ser guerra, tsunami, huracán, terremoto, maremoto, que nunca se olvide eso. Provoca una reducción poblacional al cuello de la botella. En el cuello de la botella quedó un individuo enfermo, y a partir de ahí empieza por endogamia, luego por consanguinidad a reproducir la nueva población, y por lo tanto se genera nueva frecuencia genética. Pregunto, ¿no están pasando estas cosas? ¿Hay equilibrio de Hardy-Weinberg? Si yo le digo en la prueba, ¿hay equilibrio de Hardy-Weinberg? No hay equilibrio de Hardy-Weinberg. Hay desequilibrio. Y si hay desequilibrio, ¿hay evolución o no? Sí. Hay evolución. Hace lo peor, pero hay evolución. En esta conferencia abordamos que la ley de Hardy-Weinberg constituye la piedra angular de la genética poblacional, que su postulado matemático es un trinomio cuadrado perfecto, P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, y que existen factores sistemáticos y estocásticos que pueden alterar el equilibrio génico de Hardy-Weinberg, fuente de evolución poblacional. En la próxima conferencia seguiremos profundizando en estos elementos. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.